Si la Iglesia hubiese permanecido pura y firme, no habría podido Satanás engañarla ni inducirla a que pisotease la ley de Dios. ¿Y qué hemos visto esta mañana? Cómo precisamente lo que hacía era infiltrar la verdad cristiana. Y lo hizo de varios modos y en distintas épocas. Y así el pueblo de Dios cedía. En ese plan descarado, Satanás ataca directamente el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Por su rebelión fue expulsado del cielo. Y después quiso salvarse pretendiendo que Dios alterase su ley. Pero ante la hueste del cielo se le manifestó que la ley de Dios era inalterable. Eso es lo que quería Satanás. Se rebela contra Dios y encima dice, no, la ley hay que cambiarla. No podía ser. ¿Cómo se va a cambiar el carácter de Dios? Si Dios dice que no cambia. ¿Y qué es la ley respecto al carácter de Dios? Pues es eso, es que es su carácter, es su reflejo. Satanás sabe que induciendo a otros a quebrantar la ley de Dios, los gana para su causa. Porque todo transgresor de la ley debe morir. Esto no pasa también en la justicia humana, que depende de la transgresión de la ley, hay condenas hasta de muerte. Pues la ley divina en este sentido era clara. Si había transgresión de la ley, la paga del pecado es muerte. No hay otra. Por eso vino Jesús, para solucionar eso. Porque nosotros vamos a pecar. Y lo hizo. Resolvió Satanás ir todavía más lejos. Dijo a sus ángeles que algunos tendrían tanto celo por la ley de Dios que no se dejarían prender en esa trampa. Pues los 10 mandamientos eran tan explícitos que muchos creerían que seguían válidos y por lo tanto solo debía tratar de corromper uno de los mandamientos. Vaya astucia, ¿eh? Como habría gente que aún permanecería firme, pues vamos a ver si tocando solo uno es suficiente para tumbarlo todo. Así que indujo a sus representantes a intentar cambiar el cuarto, o sea, el mandamiento del día de reposo, con lo que alterarían el único de los 10 que revela al Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Porque esta mañana hemos mostrado todos los textos y esas citas y esa cosmovisión de los misterios de Babilonia. Dios como el verdadero creador, rey del cielo, y Satanás que se inventó que hubiese una reina del cielo, la señora Semiramis, que además hay más significación por detrás, ¿eh? Bueno, todo en su momento lo veremos. Pero aquí ya ves, Satanás sabía que si tumbaba un único de los 10 mandamientos sería suficiente para tumbar mucha cosa. Satanás recordó a sus representantes la gloriosa resurrección de Jesús y les dijo que por haber resucitado el primer día de la semana, o sea, el domingo, el Salvador había trasladado el descanso del séptimo al primer día de la semana. Bueno, hay de aclarar por la gente que quizás ve este tema por primera vez que el domingo no es el séptimo día de la semana. ¿O sí? ¿Lo es? No lo es. El séptimo día de la semana siempre ha sido el sábado. Y el domingo era el primer día de la semana. Y en la Biblia, cuando Jesús resucita, dice que lo hace ¿cuándo? Precisamente en esos momentos. Mirad qué nos dice ahora. Bueno, digo esto porque hay personas que, claro, creen que el lunes es el primer día de la semana. Es curioso a veces porque recuerdo cuando presentaba alguna vez estas conferencias diciendo la claridad de los mandamientos de Dios, cómo el lunes no es para nada el primer día de la semana, pero ese concepto ha quedado tan enraizado ya. ¿Y de dónde venía ese concepto que se quedaba? Y bien, he de constatar una vez más, para los que no lo sepáis, si cogéis un diccionario a partir de los años 90 para acá, un diccionario enciclopédico, normalmente os dirá que el domingo es el séptimo día de la semana. Pero si coges uno anterior a esa etapa, te dice que es el primer día de la semana. ¿Qué ha pasado? Que hasta han sido capaces de alterar un concepto como el del diccionario. Pues alguien ha trabajado muy bien para eso.
para que incluso, si quieres demostrarlo con algo tan clásico como es un diccionario, una enciclopedia, no puedas, al menos que tengas algo antiguo. Y como suben las nuevas generaciones, y normalmente no se enteran de nada, si alguien no les dice las cosas, pues ya están engañados de sobra. Pues nuestra labor debe ser destapar lo que otros han sumido bajo tierra de engaños. Y mirad qué nos va diciendo ahora. Así se valió Satanás de la resurrección en provecho de sus propósitos. Resucita el primer día de la semana, vamos a aprovechar eso. Él y sus ángeles se congratularon de que los errores por ellos preparados fuesen aceptados tan favorablemente entre quienes se llamaban amigos de Cristo. Lo que uno consideraba con religioso horror, lo admitía otro. Y así fueron celosamente acogidos y defendidos diferentes errores. No solo uno, diferentes errores. Eso quiere decir cambios doctrinales. La voluntad de Dios, tan claramente revelada en su palabra, fue encubierta con errores y tradiciones que eran enseñados como mandamientos de Dios. ¿Qué religión está haciendo esto? Es capaz de enseñar tradiciones como si fueran mandamientos de Dios. ¿El catolicismo? Sí, totalmente. Que, por cierto, el día que expongamos de dónde vienen muchas de esas tradiciones, una vez más veréis que vamos a parar a Babilonia. Que ya es curioso que digas, ¿cómo puede ser que todo lo que han hecho y dicho te lleven a Babilonia? Bueno, ya lo veremos. Nos sigue diciendo, aunque este engaño que desafía al cielo será tolerado hasta la segunda venida de Jesús, no ha quedado Dios sin testigos durante todo ese tiempo de error y engaño. Por tanto, la segunda venida de Jesús va a llegar, pero ¿qué va a llegar también hasta el final, hasta ese momento? El domingo instaurado como día de reposo. Ese concepto seguirá vivo en la mente de las personas, y mucho más que eso. Pero dice que Dios no se ha quedado sin testigos durante todos estos tiempos, de que hay error y engaño en esa cuestión. Hacemos un poco de historia. Los judíos, cuando sale el cristianismo, algunos se convierten al cristianismo, ¿verdad? ¿Y qué día guardan los primeros cristianos, sean judíos o gentiles, los que no eran judíos? Guardaban el sábado. Pero sucede que pasan unos pocos años y lo que hemos visto esta mañana, empieza también los cambios, la infiltración. ¿Y qué van entrando allí en conceptos? Esto. El domingo, sustituyendo al sábado. Y se genera una iglesia con una potencia impresionante porque se junta con quién? Con el poder político. Y a partir de allí sucede algo. Todo se impone. Y hubo gente que dijo, no, ¿cómo voy a decir yo que el domingo es el día de Dios? Si es el sábado, mira en la Biblia, aún está aquí. ¿Y qué hizo Satanás con ellos? Incitar a la persecución contra ellos. Llega la Edad Media. ¿Hay guardadores del sábado en la Edad Media? Pues sí. Si hacemos un poco de historia, nos iríamos hasta Italia, la zona que fronteriza con Suiza, y aparece un señor llamado Pedro Baldo, que tiene una serie de seguidores que creen lo mismo que él, que son los conocidos como valdenses. ¿Y qué día guardaban esta gente? El sábado. ¿Y quién fue contra ellos? Pues esa gente que vivía en la zona refugiándose de los Alpes, fueron perseguidos a muerte. Y aún se conserva una de las cuevas, en guías turísticas se puede llegar ahí, donde se reunían ellos los sábados. Una cueva que solo tiene una entrada. Una cueva donde todos se concentraban y donde alguien se chivó. Y las hordas papales fueron hasta allí, hicieron fuego en la entrada, y como no podían respirar ya, salían. Y mientras iban saliendo uno a uno, se quedaban sin cabeza. Y así
muchos de ellos perecieron. Había otros que se hicieron mercaderes. ¿Y qué hacían? No solo vendían productos fuera, sino que pasaban porciones de la Biblia, donde además hablaban del sábado. Y muchos no regresaban, porque eran delatados y eran asesinados. Y muchos niños estudiaban en sus escuelas entre las montañas, instruidos, sabiendo que se irían a divulgar el mensaje, pero que seguramente ninguno de ellos volvería. Y no porque se fueran de vacaciones, sino porque iban a terminar con sus vidas. Y es curioso, porque hubo otros cristianos que siguieron guardando el sábado, y algunos de ellos se expandieron. Pero todos terminaban así, siendo aniquilados. Hasta que llegó un punto en que prácticamente no quedaban guardadores del sábado. Habían conseguido su propósito, Satanás y sus ángeles, utilizando a ese poder de Satanás en la tierra que era la Iglesia Católica. Pues casi había conseguido su propósito. Y nosotros no somos conscientes que todo eso que pasó antaño se va a volver a repetir. Y una vez más, como olvidemos la historia del pasado, volveremos a cometer los mismos errores. De ahí la importancia de ser fiel a Dios. Y cuando le dice, haz esto así, hazlo, porque te juegas la salvación. En medio de las tinieblas y persecuciones contra la Iglesia, siempre hubo cristianos que guardaron fielmente todos los mandamientos de Dios. Pero ¿sabéis una cosa curiosa? ¿Sabéis de dónde procede el Papa actual? Claro, algunos diréis, sí, es argentino, procede de Argentina. Procede de italianos antes, vale, muy bien. Pero ¿de dónde? ¿De qué parte de Italia proceden sus progenitores? Del Piamonte. Él es un descendiente de los valdenses que guardaban el sábado. Y ahora, ya veis la que está preparando junto al Vaticano y toda su maquinaria, que dentro de poco tiempo volverán a lo mismo que el Roma. ¿Qué cosas tiene Satanás? Parece que puede. Vi que la hueste angélica llenóse de asombro al contemplar la pasión y muerte del Rey de Gloria. Pero también vi que no le sorprendió que el Señor de la vida y de la gloria, el que henchía los cielos de gozo y esplendor, quebrantase los lazos de la muerte y surgiese de la tumba como triunfante vencedor. Su resurrección. Por lo tanto, si uno de estos dos sucesos hubiese de conmemorarse por un día de descanso, habría de ser el de la crucifixión. Pero yo vi que ninguno de estos acontecimientos estaba destinado a mudar o revocar la ley de Dios, sino que, por el contrario, corroboraban su carácter inmutable. Ambos importantes sucesos tienen su peculiar conmemoración. Y mirad ahora, al participar del pan quebrantado y del fruto de la vid en la cena del Señor, recordamos su muerte hasta que Él venga. Somos conscientes que cuando participamos de la Santa Cena, haciendo el lavamiento de pies los unos a los otros, comiendo del pan sin levadura que simbolizaba el cuerpo de Cristo, muerto por nosotros en la cruz, cuando bebemos ese mosto, vino sin fermentar, que simboliza la sangre de Jesús, somos conscientes que eso es conmemorar la muerte de Cristo por nosotros. Es eso. Lo que hacemos al participar de este ritual que Él impuso a la Iglesia es decir, hey, que Jesús murió por ti, por ti, por ti, por mí. Y haciendo eso, además nos decía, ¿qué otra cosa? Jesús dijo que Él no iba a participar más de esa situación de hacer el rito de la Santa Cena sustituyendo a la Pascua judía. ¿Hasta cuándo? Hasta que volviera por segunda vez a buscarnos. Por tanto, ¿qué anunciamos, como dice el apóstol Pablo, cuando hacemos la Santa Cena? La segunda venida de Jesús, no solo su muerte en la cruz. Las dos cosas.